Tuvimos un enfrentamiento entre Irán e Israel después de que Israel atacara Dahiyya, en el sur del Líbano. Irán respondió atacando a Israel. El ataque iraní se centró básicamente en la parte norte del país. Luego Israel atacó a Irán. Y por lo que he sabido sobre ese ataque israelí contra Irán, no fue gran cosa. No alcanzaron los objetivos, o esos objetivos no eran tan importantes desde el punto de vista de los iraníes. Después, la respuesta iraní a lo que hizo Israel fue atacar bases por todas partes. Según lo que nos decían los israelíes, interceptaron todo, no hubo daños, no pasó nada. Pero luego aparecieron imágenes que mostraban que la base aérea de Ramat David había sido alcanzada. Ramat David Air Base was hit. Today Israel accepted that. Hoy, Israel reconoció que, después de publicar esas grabaciones y decir que estaban investigando todo el caso de los misiles que impactaron en la base aérea, no había víctimas ni daños hasta el momento, aunque la investigación seguía en curso. Y de repente ayer, Donald Trump salió diciendo que había un helicóptero Apache en el Golfo Pérsico patrullando el estrecho de Hormuz, que fue alcanzado, que algo lo golpeó, que Irán había atacado el helicóptero. Los dos pilotos están vivos, están a salvo, sin heridas, no les ha pasado nada, lo cual fue sorprendente de escuchar, y dijo que iba a responder. Pero más tarde añadió que no era algo tan grave, que quizá no respondan. Y luego, en su entrevista con CBS News, después de aquel comentario de que no era gran cosa, dijo que quizá responderían a eso. Así que entendimos que iba a haber una respuesta limitada por parte de Estados Unidos. Atacaron anoche, atacaron la isla de Sirik, la isla de Keshm y el puerto de Shask. Alcanzaron los objetivos. En Sirik, una torre de telecomunicaciones fue alcanzada. También impactaron 2 depósitos de agua. Después, vino la respuesta iraní a lo que hizo Estados Unidos. Y el ataque fue contra Bahrein, Kuwait y Jordania. Los iraníes dijeron que habían golpeado 21 objetivos, o que habían apuntado a 21 lugares importantes, en las bases aéreas estadounidenses o en zonas sensibles de Kuwait, Bahrein y Jordania. Eso es todo. Ese es todo el caso de lo que ha pasado hasta ahora. Hoy, Donald Trump ha dicho que básicamente lo que está diciendo es que el ejército de Irán es un completo y absoluto desastre, que gran parte de él, como su marina y su fuerza aérea, prácticamente ya no existen, que han sido completamente derrotados, que Irán es todo palabras y nada de acción, que el matón de Oriente Medio ha muerto, que han tardado demasiado en negociar un acuerdo que habría sido muy bueno para ellos y que ahora tendrán que pagar el precio. Eso significa, según entiendo, que ya no tiene sentido negociar con Estados Unidos. Así que, ¿cuál es tu interpretación? ¿Qué ha pasado? ¿Y qué opinas de lo que está diciendo Donald Trump? La cuestión, Nima, es que eso es lo que está diciendo hoy o esta mañana, hora de Washington, pero podría decir algo completamente distinto esta noche, antes de irse a dormir, y luego otra cosa diferente mañana por la mañana. Así que no puedo darle mucho valor a eso de tendrán que pagar el precio máximo. Podrías verlo mañana en una entrevista o algo así diciendo, bueno, creo que podemos reunirnos con el líder supremo. Parece un buen tipo, un joven fuerte y agradable. Va y viene constantemente. Los defensores de Donald Trump dicen, es lo que nos encanta de este presidente. Es tan impredecible. No es como otros presidentes, esos otros líderes débiles como Biden, que es tan predecible. Trump es imprevisible, y eso es lo que hace que sus enemigos le tengan miedo, porque no saben qué va a hacer después. Bueno, te voy a dar una primicia. Donald Trump tampoco sabe qué va a hacer después. Y esa es la parte que no aparece en el arte de la guerra de Sun Tzu. Si tú no sabes lo que estás haciendo, tu enemigo tampoco lo sabe. Y ahí está el problema. Ahora mismo no hay ninguna estrategia por parte de Estados Unidos. Se han metido tan a fondo en esas posiciones. Muchas de ellas se basan en suposiciones falsas, en premisas equivocadas, en propaganda y en mentiras descaradas.
y dedican mucho tiempo a controlar el espacio informativo, como bien sabes. Además, está el negocio que se hace a costa del petróleo y de los mercados bursátiles, que no ha parado con esta administración. Bueno, para empezar, tengo que decir que no estoy convencido. He visto informes contradictorios sobre si Irán realmente derribó ese helicóptero Black Hawk. Estados Unidos, o CNN, informaron que fue un dron Shahed el que impactó. Sé que los drones Shahed no vuelan tan rápido, así que no tengo claro cómo pudo alcanzar a un Black Hawk. Algunas fuentes iraníes han dicho que creen que el helicóptero se estrelló y que no fue necesariamente alcanzado. Y eso, la verdad, pasa bastante. Con la cantidad de salidas y misiones aéreas que se realizan, es normal que haya fallos y que algo acabe estrellándose. Por no hablar del mantenimiento, la preparación y todo eso. Cualquier helicóptero Black Hawk en el estrecho de Hormuz está, sinceramente, fuera de su zona habitual. Y ya están estirando las cosas. Así que hay dudas sobre qué es exactamente esto. Una cosa que puedo decir es que si creo que se estrelló y no que fue derribado, eso significa que por definición es una operación de bandera falsa. Porque si se estrelló y luego lo usan para decir que fue derribado y además lo usan como pretexto para una escalada, eso por definición es una bandera falsa. Estados Unidos está usando sus propios recursos militares y provocando el accidente o lo que sea. En ningún caso debería considerarse una respuesta proporcional por parte de Estados Unidos. Dicen que los pilotos fueron rescatados. Ahora bien, ¿fueron rescatados o no? No lo sabemos. ¿Van a dar sus nombres alguna vez? Probablemente no. Igual que la fallida incursión en Isfahán para hacerse con el polvo nuclear. Mientras tanto, el soldado Ryan sigue sin tener nombre. Debería ser un héroe. Debería haber una superproducción de Hollywood sobre su audaz rescate. ¿Sabes? El audaz rescate de ese aviador en Irán. Así que, ¿qué podemos creer de Estados Unidos? Nada, absolutamente nada, no tiene ningún sentido. Y aunque fuera cierto, el estrecho de Hormuz no es una zona para patrullar. No son aguas internacionales, es territorio omaní e iraní. Punto. Estados Unidos no tiene ningún motivo ni ningún derecho para volar con helicópteros Black Hawk por allí imponiendo un bloqueo naval. Y ya están usando aviones estadounidenses para disparar contra petroleros vacíos, barcos que dicen que están sancionados. Esto es, sencillamente, piratería y una especie de extorsión internacional. Es la mejor forma de describir lo que están haciendo. Así que están atrapados en una situación de la que no pueden salir. Y cada vez habrá más y más factores que pueden provocar una escalada. Podríamos ver un conflicto prolongado, de intensidad relativamente baja, solo para salvar las apariencias, para mantenerse implicados, sin llegar a una confrontación directa con Irán, pero lo suficiente como para justificar la presencia de Estados Unidos y ganar tiempo para el rearme de Israel y de Estados Unidos, con las posiciones que aún conservan en la región. Esa es una forma de verlo. La otra posibilidad es que haya una escalada masiva, porque si tomamos al pie de la letra la amenaza que lanzó Trump hace poco, diciendo que Irán va a pagar el precio, bueno, ¿cuánto tiempo puede Estados Unidos mantener un bombardeo importante contra Irán? 2 semanas como mucho, 2 semanas como mucho. ¿Y cuál sería la respuesta de Irán? Va a ser enorme. Va a ser enorme. Y por ejemplo, te pongo un caso, Nima. Hay informes que dicen que los F-35 israelíes recibieron apoyo de repostaje en vuelos sobre el espacio aéreo saudí. Si eso es cierto, y a mí me parece que lo es, entonces las bases saudíes se convierten en objetivos legítimos. Pero adivina qué más se convierte en objetivo legítimo. Arabia Saudí permitió que Israel y Estados Unidos usaran su espacio aéreo para sobrevolar Irak y luego atacar a Irán. To attack Iran. That means Ben Gurion Airport. Eso significa el aeropuerto Ben Gurion.
El aeropuerto Ben Gurion, que se está utilizando para alojar todos los aviones cisterna estadounidenses de repostaje en vuelo, más de 60, según tengo entendido por las fotos y por lo que ha contado la gente, pasa entonces a estar en lo más alto de la lista de objetivos. Ahora bien, no veo cómo podrían salir de este dilema ni Estados Unidos ni Israel. Porque si los israelíes intentan desesperadamente huir en plena guerra y ese aeropuerto queda destruido o inutilizado, ya de hecho lo está. Se han cancelado cientos de vuelos porque no hay espacio en la pista para más aviones de pasajeros. Está llena de aeronaves militares estadounidenses. Imagina que el aeropuerto Ben Gurion sufre ataques con misiles iraníes, ataques continuos desde Yemen e Irán y además ataques con drones de Hezbollah. ¿Y entonces qué? ¿Qué va a hacer la gente de Israel? Van a suplicar al mundo que envíe barcos a Haifa y los van a evacuar a Chipre y Albania para que puedan quedarse allí, quizá construir algunos asentamientos en la isla de Kushner. Pero eso no va a pasar. Así que, sinceramente, no veo que esto sea sostenible. Nada de esto lo es. Así que sí, es complicado. Sé que la gente quiere oír una respuesta del tipo, ¿qué crees que va a hacer Trump? Pero él cambia de postura constantemente, así que es imposible saber cuál es su posición en un momento dado. Estoy analizando los números, lo que cada bando tiene desplegado, las municiones y los recursos militares que puede gastar. Y lo cierto es que Irán tiene ventaja en el equilibrio de fuerzas en la región, por la naturaleza de sus flotas de misiles y drones, y también porque, en la práctica, controla el estrecho de Hormuz. El bloqueo estadounidense es más bien una molestia, y tampoco es impenetrable como bloqueo. Hay barcos que logran pasar. Puede seguir atacando a buques comerciales. Usar al ejército estadounidense para destruir barcos desarmados. Para Estados Unidos, eso resulta un poco embarazoso. Pero ¿es ese el mejor uso del ejército más poderoso del mundo en toda la historia de la Tierra, del que Estados Unidos presume cada 5 minutos? Y todo lo que pueden hacer es volar barcos vacíos, porque parece que esa es la mayor parte de la actividad del ejército estadounidense. Es, sinceramente, un ridículo bochornoso en este momento. Y, de nuevo, eso tampoco es sostenible. Así que solo pueden mantener este bloqueo, esta especie de farsa de bloqueo, durante poco tiempo más. De hecho, no mucho más. Y tampoco es realmente eficaz. Ya se han trazado todo tipo de rutas alternativas, por mar, por tierra o a lo largo de la costa sur de Irán. Así que en realidad, no es más que una pieza de exhibición política para Trump en su país. Pero aparte de eso, tiene muy poca utilidad. Por lo que entiendo, Patrick, la respuesta del ataque de Estados Unidos fue una reacción a lo que hizo Irán contra Israel, a la última ronda de ataques iraníes sobre Israel, porque Israel no ha demostrado capacidad alguna con su ofensiva contra Irán. Ya sabes, el país no tiene las capacidades necesarias en lo que respecta a su sistema de defensa aérea. Así que, para quienes sostienen que Israel, sin Estados Unidos, va a poder hacer algo en Asia Occidental, me parece una ilusión. Es totalmente una ilusión. Por eso no van a permitir que Estados Unidos abandone la región. Ese es el objetivo final. No hay manera de que Estados Unidos salga de allí. No veo que eso ocurra con la administración Trump y con esta gente, estos ultrasionistas en Estados Unidos. Van a quedarse allí, en Jordania, quizá en Israel, en Diego García, en Grecia. Van a arreglárselas de alguna forma para mantenerse allí. Bueno, no se van a ir voluntariamente, pero podrían irse por la fuerza, y eso, desde luego, es una posibilidad real. Ahora bien, ¿en qué forma ocurriría y en qué plazo? Eso ya es otra cuestión. Pero si te fijas, el hecho de que estén usando el aeropuerto Ben Gurion, un aeropuerto civil,
como su principal base aérea en Asia Occidental, demuestra un nivel de desesperación difícil de entender, sinceramente. Pero es lo que les queda. Y la razón por la que han llegado a eso es porque Irán ha hecho algo que quizá muchos no esperaban. Ha tratado a todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo como cobeligerantes desde que empezó este conflicto, esta nueva ronda de enfrentamientos. Y al hacer eso, básicamente dejaron inútil la presencia militar y geoestratégica de Estados Unidos en la región. Lograron presionar a todos los aliados estadounidenses que participaban en esto, y los daños económicos y la escasez que han sufrido Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein y Arabia Saudí son considerables. Y ha funcionado, sí, ha funcionado. No ha disuadido del todo a Estados Unidos, y desde luego no a Israel, pero ha limitado gravemente la capacidad de acción de los estadounidenses, hasta el punto de que ahora tienen muy pocas opciones a la hora de atacar a Irán. Muy pocas opciones. Han jugado todas sus cartas. Irán ha estado golpeando con fuerza instalaciones encubiertas en el Kurdistán iraquí, en la región del KRG, golpeándolas una y otra vez. Eso es enorme, porque ese era el verdadero as bajo la manga que Estados Unidos e Israel habían tenido desde el inicio de estos combates. Además, están desmantelando gran parte de las redes de inteligencia y espionaje estadounidenses, junto con sus colaboradores y agentes provocadores dentro de Irán. Así que sin duda, la situación ha cambiado rápidamente. Irán tiene la ventaja. No hay ninguna duda de eso, ni en el plano geopolítico, ni en el militar, ni tampoco en el económico. Hay muy poco que Estados Unidos pueda hacer con sanciones para dañar a Irán que no se haya hecho ya. Y en realidad, lo único que están consiguiendo es empujar a más gente fuera del dólar, tanto en Asia en general como a nivel global. Además, están acelerando muchísimo la red de la Franja y la ruta de China y otras soluciones terrestres parecidas. Pueden armar a los grupos separatistas baluches y hacer que lleven a cabo atentados terroristas en el puerto pakistaní de Gwadar, y hacer todo eso para interrumpir y sabotear la red económica de la Franja y la ruta de China, que combina tierra, mar, ferrocarril y carretera. Es una red económica de comercio, distribución, suministros y cosas por el estilo. Puedes seguir haciendo eso, pero hay un límite. No puedes llegar mucho más lejos con esto. La estrategia de Estados Unidos, lo único que les queda es la sabotaje, la interrupción y el sabotaje. Eso es todo lo que les queda. Y lo están acelerando a toda velocidad. Cuantos más países queden fuera de esa red, es decir, aliados de Estados Unidos o países árabes bajo políticas de normalización, más se van a ver limitadas también sus oportunidades económicas. Así que no les va a ir bien económicamente. Del mismo modo que Europa, al sancionar a Rusia, se ha estrangulado a sí misma y ha acabado destruyendo o casi suicidando su propia economía por hacerlo. Así que estas cosas no están yendo a favor de Estados Unidos. Lo que ha intentado hacer, y que Irán también ha roto, es lo mismo que ha intentado Israel: compartimentar este conflicto, separarlo entre Gaza, Líbano e Irán, diciendo algo así como, bueno, esto es entre Estados Unidos e Irán. No, no lo es. Es entre Estados Unidos, Israel e Irán. Y Estados Unidos siempre intenta presentarse como un mediador neutral en todo esto. Pero fueron ellos quienes iniciaron la guerra. Están respaldando a Israel, lo están armando, le están dando todo tipo de apoyo militar, y luego fingen que están, ya sabes, haciendo de árbitros en medio del conflicto. Y ya nadie se lo cree. Pero tienen que mantener esa postura, porque Israel depende de esa compartimentación. Mientras Estados Unidos combate a Irán, Israel está destruyendo y masacrando a gente en el sur del Líbano y a palestinos en Gaza. Y necesitan que el mundo vea estos conflictos como algo separado.
Esta es una parte muy importante del engaño israelí, de cómo engañan al mundo con ese planteamiento tan poco sincero. Y lo que Irán está diciendo es no. La fuente de todo conflicto, de toda hostilidad, de toda muerte y destrucción en la región es Israel. Es la entidad sionista. Y tenemos pruebas, porque en cuanto Irán lanzó misiles contra Israel en los últimos días, ¿qué hizo Israel? Lo primero que hizo fue cortar la ayuda a la gente de Gaza. Lo primero. Así que Israel está diciendo, vamos a castigar a los palestinos por lo que han hecho los iraníes. Por atreverse a lanzar misiles contra nosotros, vamos a castigar a esos palestinos. Y vamos a usar a los palestinos como herramienta de presión contra los iraníes. Eso es exactamente lo que está haciendo Israel. Y ahí están las pruebas. Así que Irán no tiene que justificar nada. Israel ha demostrado que está utilizando al pueblo del Líbano y al de Gaza como palanca, como instrumento de presión contra Irán. Y por extensión, Estados Unidos, al permitir esa compartimentación, también está permitiendo que Israel lo haga. Irán ha trazado la línea roja. Ha dicho, si bombardeáis Beirut, no habrá alto el fuego. Vamos a atacar objetivos en Israel, y lo haremos con fuerza, y también atacaremos bases estadounidenses. Y lo hicieron. Así que ahora es Irán quien está marcando las líneas rojas. Y Estados Unidos e Israel tienen que decidir si reaccionan o no, según sea el caso. Ahora es Irán quien marca el ritmo. Eso es lo que ha cambiado esta semana. Irán está liderando el ritmo de acción y reacción. Esa es una gran diferencia respecto a cómo estaban las cosas antes. Logran esto siendo pacientes durante esta pausa en las hostilidades y luego saliendo con una doctrina y una política estratégicas muy claras, marcando líneas rojas. Y solo, y esto quiero subrayarlo, Nima, en las relaciones internacionales, creo, por lo que he leído, por mis estudios y por lo que muchos otros grandes académicos han señalado, que con el tiempo, el sistema internacional tiende a inclinarse a favor de las potencias normativas. Los estados rebeldes, en cambio, no cuentan con esa ventaja. Pueden causar problemas de forma temporal, pero a la larga serán superados por otras potencias normativas que se agrupan entre sí, y la estabilidad acabará imponiéndose gracias a esas fuerzas normativas. Irán está actuando cada vez más como una potencia normativa. Solo una potencia normativa puede trazar una línea moral. Los estados más débiles no pueden hacerlo, ni tampoco hacerla cumplir. Irán la ha trazado y la está haciendo cumplir. Se podría decir que eso es lo que hacen las superpotencias, pero como mínimo, Irán se comporta como una potencia regional de nivel medio y como un actor normativo dentro del sistema internacional. Por eso, otros actores normativos, China, Rusia, los países europeos, tienen que reconocer este conjunto de acciones, porque venimos presenten sus normas del sistema internacional, o al menos deben hacerlo. Estados Unidos no tiene por qué acatar el derecho internacional, las normas o nada parecido. Puede hacerlo o no, según le convenga, porque se ha consolidado como una potencia hegemónica global. E Israel, que está aliado y vinculado a Estados Unidos, tampoco tiene que cumplir con ninguna convención de derechos humanos, ni con el derecho internacional, ni con norma alguna. Y no lo hace. Pero la ironía del sistema internacional es que, mientras la potencia dominante no necesita seguir las reglas, el resto del sistema sí tiene que unirse y hacerlo, incluso aunque no crean en el derecho internacional, aunque no crean que Estados Unidos vaya a respetarlo nunca, ni su aliado Israel, o el Reino Unido, por ejemplo, cuando actúan junto a Estados Unidos en esas mismas prácticas. El resto del mundo, en cambio, sí debe hacerlo. Porque si no lo hacen, habrá un caos total en el sistema internacional, y más países saldrán perdiendo si las hostilidades se descontrolan. Así que ahora Irán ha asumido ese papel. Y te digo algo, mucha gente no habría podido preverlo hace 3 meses. Y está ocurriendo. Es increíble cómo ha pasado, y ha sido de una forma muy sutil.
Pero mientras se mantengan firmes, y esto es lo último que diré sobre este tema, Nima, si Irán se mantiene fiel a sus principios y no cede, si incluye al Líbano en cualquier paquete de alto el fuego, y no cede, no da ni un paso atrás, cuanto más tiempo mantenga esa posición, más lo verán las otras potencias normativas del sistema internacional. The other normative powers in the international system will see that. That's more bankable. It's more predictable. You can Eso es invest más in that, rentable, right? es más predecible. Se puede invertir en eso, ¿verdad? Al final van a culpar a Israel como la fuente de la inestabilidad y probablemente también a Estados Unidos, como de hecho muchos ya hacen. Pero eso quedará muy claro. Y entonces se abre la puerta para que otros países tomen medidas, ya sea mediante sanciones o presión diplomática. E Irán solo tiene que mantener su posición, su política, no ceder, mantener su línea roja, hacerla cumplir. Y de repente, la cuestión es si Irán se mantiene firme en esas condiciones, los demás países tendrán que adaptarse a ello. Then other countries will have to conform to that. And you look at what's happening already. Look at the fighting. Y fíjate en lo que ya está pasando. Mira las tensiones entre Israel y Estados Unidos en el terreno político. Hay discusiones muy duras, gritos e insultos de un lado a otro en Estados Unidos. El bloque sionista contra Trump, Estados Unidos contra Israel e Israel contra Estados Unidos. Todo eso es por Irán. Es porque Irán marcó esa línea roja. Esa es la causa de esas luchas internas. Así que Irán ya ha generado fricción política entre dos enemigos que en teoría deberían ser los aliados. Y eso es consecuencia de lo que han hecho neutralmente. And that's as a result of what they have done. They could have not done it that way. They could have kept it compartmentalized. Say, we don't. Podrían haberlo mantenido compartimentado y decir, no queremos preocuparnos por el Líbano, eso solo va a complicar nuestra situación aquí. Centrémonos en Irán y en Estados Unidos, o en lo que sea, en nuestra seguridad. No os preocupéis por Israel y no habléis de Palestina. Eso es lo que haría la mayoría de los países. Pero una superpotencia o una potencia regional puede hacer más que eso. Y eso es exactamente lo que está haciendo Irán. Y mirad los resultados. Pueden quedarse atrás y observar cómo sus enemigos empiezan a atacarse entre ellos, a discutir entre ellos sobre qué hacer y qué no hacer. Mirad el Líbano. Of what to do, what not to do. Look at Lebanon. I mean, Nima, did you see the interview Quiero decir, with ¿viste la entrevista de Christiana Amanpour con Joseph Aoun, el presidente libanés, hace solo unos días? Did you see how ¿Viste lo duro que estuvo? Cómo Aoun se puso a criticar a los iraníes y a Hezbollah, levantando el dedo y diciendo, no podéis entrometeros en nuestros asuntos y todo eso. Pero ¿sabes qué? ¿Qué ha estado diciendo en las últimas 24 horas? Pues que Israel no puede tener una seguridad total y que la guerra no es una solución. Antes decía que Israel puede transformar Israel. Por favor, israelíes, bombardean Stani Missouri Square Mistord, Reister and Throw, Bizab before. We're going to be a good little neighbor, but the problem is Hezbollah and those Iranians. Pero el problema es Hezbollah y esos iraníes que culpan a Hezbollah y a Irán de todo lo que hace Israel. Ahora ha cambiado de postura, y la razón por la que lo ha hecho es porque la presión se está acumulando sobre él, como un títere, como un representante de Washington, de Riyadh y de Tel Aviv. Está sintiendo esa presión por eso. Y eso se debe a lo que ha hecho Irán, no necesariamente a la resistencia y la firmeza de Hezbollah, que han sido constantes. Es porque Irán ha dado un paso adelante como potencia regional, ha trazado una línea y la ha hecho respetar. Es que de verdad es impresionante. Estoy viendo todos los cambios de posición después de esta semana y me parece increíble. After this week, to me, it's incredible.